poner a grabar la sesión y voy a compartir mi pantalla. Ok, denme un segundo. Ok. Ok, me confirman porfa si pueden ver mi pantalla. Estoy mostrando el apunte. Yo no veo nada, profe. Ahí se ve. Ahí está. ¿Ahí bien? Sí. Ya, ok. Déjenme ver si... Hay un problema con el... Tengo un problema con el segundo monitor. A ver, vamos a ver si queda bien así, y si no, lo tendré que cambiar al monitor principal. ¿Ya? Ok. La clase pasada estuvimos viendo listas enlazadas, listas simplemente enlazadas, ¿ok? Y alcanzamos a ver solamente el primer ejemplo, que era el ejemplo en donde mostrábamos las operaciones básicas de una lista enlazada, como por ejemplo, insertar un elemento al inicio, o insertar el elemento después de un cierto no, o después de un cierto valor, eliminar elementos al inicio y cosas por el estilo, ¿ok? Vamos a ver ahora dos variaciones de esta implementación de listas enlazadas simples. Posteriormente vamos a pasar a las listas de doble enlace y finalmente vamos a empezar a ver algo de árboles. ¿Ok? Bien. Miren, nuestra representación de una lista enlazada era así como la estamos viendo ahora en el apunte. ¿Cierto? Teníamos un conjunto de elementos, nodos, que estaban enlazados a través de un puntero o una referencia a los siguientes elementos. El último elemento siempre era un elemento que, digamos, apuntaba a nada, o sea, era un puntero que sabíamos que apuntaba a nada porque su campo siguiente de este último nodo era siempre none, ¿ok? Y la forma como accedíamos a la lista era una primera variable que almacenaba la referencia del primer elemento. Y habíamos llamado esa variable primero. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahora es ver otro diseño de una lista enlazada, en donde ahora el diseño de la lista enlazada ya no es una variable que contiene la referencia del primer elemento, sino que vamos a crear un nodo a propósito, ¿sí? Vamos a crear un nodo, que puede llamarse un nodo vacío, pero la idea es que ese nodo vacío va a ser el primer nodo que contiene la referencia del primer elemento de la lista. ¿Ok? Hay algunas cosas, por ejemplo, cuando veamos listas de doble enlace, vamos a ver que este diseño en donde un nodo es el que se encarga de almacenar la referencia del primer elemento, es esencial, porque nos va a permitir poder manejar las listas de una forma más transparente y de una forma más adecuada también a nivel de implementación. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿qué hace la función self? Punto. ¿Es Self. importante saberlo? Ok. A ver, self es una forma de cómo hacer referencia a los campos de una misma lista. O sea, fíjate que, por ejemplo, aquí nosotros estamos utilizando una clase lista, ¿sí? Es una clase que luego vamos a instanciar a través de los objetos. Entonces, cuando nosotros queremos hacer referencia a que una variable pertenece a este objeto en particular de esta lista, entonces utilizamos self. ¿Ok? Self es siempre como decir la autorreferencia de un determinado objeto. ¿Ya? Entonces, siempre que ustedes quieran, por ejemplo, utilizar una variable de la clase o utilizar un método de la clase, entonces dentro de la misma clase tienen que llamarlo como self. Self.el campo. Self.la función. ¿Ok? Es podríamos decir que es una convención de cómo Python maneja los campos y las clases, los campos y las funciones dentro de una misma clase cuando se definen. ¿Ok? Eso, nada más. ¿Ya?
Por eso es que aquí ustedes pueden ver, ¿no? Self.primero igual none en el constructor, esta función init se llama así, es una función especial, fíjense que tiene doble guión bajo en el nombre de la función. Ahí se definen los campos y todo lo que yo defina como campo dentro de la clase, entonces tendrá que ir con self, ¿no? Self.primero, self.campo. Igual sucede con el nodo, ¿no? Fíjense ustedes que el nodo pasaba lo mismo, ¿no? Self.info, self.siguiente, ¿sí? Siempre utilizamos el self dentro de la definición de una clase, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, otra cosa más, ¿ya? Por si todavía no pudimos darnos cuenta. Miren, fíjense que todas las funciones de una clase siempre tienen como primer parámetro self. ¿Sí? Self, 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 self. ¿Se fijaron? ¿Sí? ¿Por qué? Eso, porque dentro de esa función yo quiero poder acceder a los campos del objeto de esta clase a través de esa referencia self. ¿De acuerdo? Y a continuación viene todo lo demás. Sin embargo, fíjense que cuando uno llama a las funciones, ¿sí? Cuando uno llama a las funciones, uno no le pone self ni nada, sino que empieza desde el segundo parámetro siempre a mandar los valores. Es porque self automáticamente se asume que es una referencia al mismo objeto que está llamando la función. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver ahora una nueva definición de la lista en donde en lugar de tener una variable que almacena la referencia del primer nodo, em, tenemos un nodo cabecera, que es un nodo dummy, ¿no? Es un nodo que no hace nada ni almacena nada. Entonces fíjense que lo primero que vamos a hacer en esta lista con cabecera es crear un nuevo nodo, ¿sí? Un nuevo nodo que va a contener eh, un valor, un valor de número, digamos, dummy por defecto, y el puntero none. ¿Ok? Significa que por ahora el nodo cabecera o la lista va a ser vacía cuando el nodo cabecera simplemente contenga este nodo dummy. ¿Ok? Y luego fíjense que la función, todo lo demás es completamente igual a como hicimos anteriormente. ¿Sí? Insertar después de simplemente es asignarle el puntero p siguiente al nodo nuevo que estoy creando. ¿Sí? Eliminar siguiente también, ¿no? Eliminar siguiente de es simplemente asignar los correspondientes referencias conforme ya lo habíamos visto. Késimo es exactamente lo mismo, solamente que ahora en lugar de que p sea self.primero, como vimos en la implementación anterior, ¿sí? En lugar de que p sea igual self.primero, ahora p es self.cabecera. ¿Sí? Y además de eso, bueno, j empieza en cero porque fíjense que tengo un nodo de más. ¿Sí? Tengo un nodo de más que es el nodo primero y el cual yo no lo quiero contar, sino que quiero empezar a contar desde el siguiente, que es el nodo que tiene datos. ¿Ok? Y luego la función es exactamente la misma. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede con imprimir, solamente que ahora para imprimir no voy a imprimir lo que haya en self.cabecera, sino desde el siguiente, por lo tanto, p es self.cabecera siguiente, y luego recorro la lista hasta encontrar todos los demás elementos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Fíjense cómo eh, vamos a llamar ahora la lista con cabecera, vamos a ingresar elementos utilizando la función insertar después de, y luego utilizando lo que me devuelve el nodo del L.késimo. ¿Ok? Y voy a correr este código de arriba primero. ¿Sí? Y luego esto, y vemos ahí tenemos los elementos, ¿no? De nuestra lista. 42, 65, 13, 44. ¿De acuerdo? Fíjense que o sea, pareciera como que no hemos hecho un cambio muy sustancial, ¿sí? Pero tener un primer nodo que se hace cargo de controlar el funcionamiento de toda la lista es esencial y vital cuando luego ya nosotros queremos hacer otro tipo de operaciones o incluso cuando queremos simplemente saber si la lista contiene elementos o no. ¿Ok? Cuando veamos listas doble enlace, entonces vamos a darnos cuenta que esto tiene bastante más sentido. ¿De acuerdo? ¿Sí? Veamos cómo puedo eliminar un nodo. Eliminé el primer nodo, por ejemplo, y ahora tengo esto. ¿Sí? Si elimino un nodo Profe, que... ¿Sí? entonces los índices ahí partirían en uno. ¿En dónde? En esa lista con cabecera los índices empezarían en uno. No.
No, fíjense que el primer nodo no está contando como nodo, ¿ok? Entonces, en la representación de la lista es un nodo que tiene información del primer elemento, pero ese nodo no está contando como nodo. Por lo tanto, los índices siguen siendo 0 y el índice 0 es siempre contando desde el primer elemento útil de la lista. ¿De acuerdo? Ok, vale, gracias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, si uno quiere insertar un elemento en la posición 7, como no hay 7 elementos en la lista, me retorna none. Igual yo puedo eliminar, por ejemplo, en esta lista de 65, 13, 14, 44, yo puedo eliminar el elemento en la posición 1, significa que quiero eliminar el 13. Entonces simplemente elimino el elemento 13. ¿Ok? Elimino el elemento 13. ¿De acuerdo? Sí, entonces es una forma, como les digo, simplemente una forma nueva y más conveniente de cómo crear una lista. ¿De acuerdo? El funcionamiento y las implementaciones siguen siendo exactamente igual a como lo vimos en la clase pasada. ¿Sí? Ahora, algo interesante que vemos en este código que viene en el apunte es, ustedes se han fijado, por ejemplo, que en una lista de Python, ¿sí? Cuando nosotros creamos una lista de Python, yo lo que puedo hacer es recorrer la lista directamente en un for, por ejemplo. ¿Sí? O sea, yo puedo poner, por ejemplo, for valor in lista y recorro automáticamente los elementos de esa lista de manera directa dentro de un bucle. Si yo quisiera hacer eso mismo en una lista enlazada que yo estoy creando aquí, fíjense que no habría forma de hacer eso en las implementaciones que hemos visto hasta ahora. ¿Saben por qué? Porque mis clases lista no tienen ninguna forma de cómo iterar los elementos. ¿Ok? O sea, visto desde el punto de vista del mismo Python. ¿Ya? Entonces, para hacer que nuestra lista funcione o pueda ser recorrida como un iterador, lo que necesitamos nosotros es crear una función. Fíjense que esta es una lista enlazada, es la misma que hemos creado anteriormente, solamente que ahora vamos a crear una función, ¿sí? En donde esta función lo que va a hacer es retornar elemento a elemento a través de un iterador. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para retornar elemento a elemento una lista a través de un iterador? Recorremos la lista, fíjense ustedes, estamos recorriendo desde el segundo elemento de la lista, mientras que la referencia sea none, o sea, diferente de none, yo genero un elemento de un iterador con una palabra clave en Python que es yield. ¿Ok? La palabra clave en Python yield lo que hace es poner este elemento, el que estoy sacando yo, que es el info, ponerlo como una secuencia, ¿sí? Como una secuencia de todos los elementos que hagan yield dentro de la función. Entonces fíjense que como yo estoy recorriendo la lista elemento a elemento y estoy haciendo yield sobre cada elemento, lo que estoy haciendo en realidad es construyendo un iterador sobre mis elementos de la lista. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja de hacer esto es que yo ahora, por ejemplo, si yo creo una lista, voy a crear aquí una lista, ¿sí? Ahora yo puedo hacer esto, miren, puedo poner dentro de un for x in lista.valores, como l.valores está retornando un iterador sobre todos los elementos de la lista, yo puedo utilizarlo dentro de un for para hacer el proceso de impresión. ¿Ok? Entonces fíjense cómo podemos utilizar los elementos de la lista dentro de un bucle for, dentro de cualquier forma de iteración, ¿sí? Puedo utilizar los elementos de la lista dentro de una list comprehension, por ejemplo. Es esa forma en donde uno construye una expresión dado un conjunto de valores, ¿no? X para X en L valores, yo puedo hacer eso también. Profe, ¿Sí? ¿puede explicar de nuevo lo del yield? Sí. Se los explico, se los explico casi no en la pizarra, ¿ya? A ver, se los explico en la pizarra, permítanme, ahí está.
Ok. Miren, nosotros tenemos una lista enlazada, ¿de acuerdo? Tenemos una lista enlazada con elementos adentro. ¿Sí? Es algo como esto. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a tener aquí el elemento 4, el 3, el 5 y el 10. ¿De acuerdo? Mi función lo que está haciendo es un recorrido simple de listas. Es decir, estoy yendo a este elemento, ¿sí? Esto es P inicialmente. Luego hago algo con ese elemento, luego voy al siguiente, luego P sería este, y luego voy al siguiente y así. Es el recorrido que hemos visto hasta ahora en todas las funciones de lista. ¿De acuerdo? En todas las funciones de lista. Permítanme, voy a colocar el chat. Aquí. Ya. Entonces, lo que voy a hacer ahora, ¿sí? En lugar de imprimir los elementos cada vez que yo voy recorriendo la lista, ¿sí? Con Yield lo que estoy haciendo es lo siguiente. Voy a ponerlo en otro color, ¿ya? Con Yield lo que estoy haciendo es sacando ese elemento a un iterador de Python. ¿Ok? Entonces, es decir, estoy poniendo ese elemento en un iterador de Python con el valor 4. Cuando paso al siguiente elemento, a través de Yield, estoy sacando ese elemento en el mismo iterador de Python, el mismo iterador de Python en la misma función. ¿Sí? Voy al siguiente y saco ese valor a través del Yield y saco ese valor a través del Yield. Yield lo que hace en realidad, ¿sí? Esta es la llamada a Yield, ¿ya? Yield lo que hace en realidad es construir un iterador de Python en la función. ¿Sí? Solo que no lo hace como, fíjense ustedes que no lo está haciendo como que estamos, no lo está haciendo como que estamos construyendo una lista, ¿no? En realidad no se está construyendo una lista per se, sino que se está construyendo implícitamente un iterador que contiene los elementos de la lista. Ese iterador contiene, por ejemplo, los elementos 4, 3, 5, 10. Por lo tanto, cuando yo llame a la función L.valores, ¿sí? Cuando yo llame a la función L.valores, lo que me va a devolver esa función, ¿sí? Es un iterador que se parece, digamos, en parte a una lista de Python, ¿sí? Una lista de Python. Solamente que no es una lista de Python per se, sino que se le llama iterador en Python, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo utilizar, cuando hago esto, ¿no? For x in L.valores, ¿sí? Cuando hago eso, ¿ok? La llamada de L.valores se va a traducir en un iterador de la lista que contiene todos sus elementos. Por lo tanto, eso es lo mismo que decir for x in los elementos de la lista. 4, 3, 5, 10. ¿De acuerdo? Y por lo tanto yo puedo hacer adentro algo con los elementos de la lista enlazada. ¿Sí? Eso es lo que hace Yield. ¿De acuerdo? Estamos aquí. ¿Sí? Estamos aquí. Voy a reconectar, por alguna razón se desconectó. ¿Sí? Entonces, la función valores, ¿sí? La función valores está recorriendo la lista, pero cada vez que encuentra un elemento de la lista, entonces hace yield al elemento para almacenarlo dentro del iterador que va a devolver valores. Valores va a devolver al final un iterador en donde va a contener todos los elementos que fueron ejecutados con yield. ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Se comprendió mejor la idea? Sí, estamos claros. Gracias. Ok. Ok. Eso. ¿Ya? Eso. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahí? Fíjense que es simplemente una forma de cómo manipular la lista, ¿ya? Es una forma de cómo manipular la lista. De hecho, uno podría utilizar esa palabra clave yield en cualquier otro contexto, ¿no? Simplemente dense cuenta que es una forma de cómo construir un iterador para Python a través de alguna colección que uno puede crear. ¿Ok? Ok, bien. Entonces, vamos a pasar ahora a nuestras listas de doble enlace. ¿Sí?
Fíjense que uno de los problemas de las listas enlazadas simples es que los enlaces siempre van hacia adelante. ¿Sí? Es que los enlaces siempre van hacia adelante. Entonces, no hay forma de que yo, estando en un determinado elemento, por ejemplo, en la lista, pueda retroceder. Sí, no hay forma de retroceder. La única forma de ir hacia atrás es volver a empezar desde el inicio y pararme en algún elemento de repente que está atrás de algún otro elemento que yo necesito. ¿Ok? Entonces, una forma de cómo lidiar con eso es tener un nodo ahora en donde este nodo, en lugar de solamente tener un enlace hacia adelante, que también tenga un enlace hacia atrás. ¿De acuerdo? Entonces, a este tipo de nodo se le llama un nodo de doble enlace, porque va hacia adelante, va hacia atrás. ¿Sí? Y si yo quiero definir un nodo ya de manera práctica en la programación, entonces, básicamente lo que tendría que hacer es, para un nodo, definir su puntero previo, que vamos a llamar prev, definir su campo de información y definir su puntero siguiente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, voy a ejecutar este código del nodo. ¿Sí? Y como ahora tenemos un nodo de cabecera, ¿sí? Que es este nodo dummy, este nodo vacío, ¿sí? Que solamente almacena las referencias de los elementos que son útiles. Entonces nuestra lista de doble enlace se va a ver algo como esto, ¿no? Voy a graficarlo aquí utilizando la forma que habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Supongamos que tengo una lista de 4 elementos. ¿Sí? Ahora mis nodos tienen un enlace hacia atrás también. ¿Ok? Tengo un nodo cabecera, que ese sí lo voy a dibujar aquí redondo. Ese nodo cabecera está apuntando al inicio. Y el nodo final de aquí, ¿sí? Debería estar apuntando a null. ¿De acuerdo? A none. ¿Sí? Sin embargo, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Miren, como yo necesito que haya cierta coherencia con respecto a los nodos previos y siguientes, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, miren, el primer nodo también va a contener una referencia como prev al nodo cabecera, ¿sí? ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer es esto. En lugar de que aquí mi lista apunte a none, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. El nodo prev del nodo cabecera vamos a hacer que apunte al último nodo de la lista, y el nodo siguiente del último nodo de la lista vamos a hacer que apunte a la cabecera. ¿Ok? Por lo tanto, lo que estamos haciendo en realidad es construyendo, fíjense que el nodo cabecera, ¿sí? Ahora contiene información del primer nodo, que es el campo siguiente, ¿cierto? Este acá es el campo siguiente, y contiene información del último nodo a través de su campo prev. Profe, ¿Sí? si no existiera la cabecera, como que la función no sabría distinguir entre el inicio y el final, dado que hay un prev y un siguiente. Si no hubiera, buena pregunta, gracias. Si no hubiera cabecera, la alternativa que tenemos es esta. ¿Sí? Supongamos que tengo aquí, estoy dibujándolo como otra lista, ¿ya? Supongamos que tengo eso, ¿sí? Si no tuviera nodo cabecera, la única alternativa que tengo es almacenar una referencia al primero y también almacenar una referencia al último. O sea, tener dos variables. ¿Ok? Esto era así, ¿no? Era para atrás también y para atrás también. ¿Ok? Tener dos variables. Una variable que apunte al primer elemento y una variable que apunte al último. ¿Sí? Cuando quiero hacer cambios, sea por el primero, sea por el último, actualizo los punteros de acuerdo a la conveniencia. ¿Sí? Pero con el nodo cabecera, la alternativa que tengo es que con un solo nodo, o sea, con una sola pieza de información, yo puedo mantener las referencias del primero y del último. Y ni siquiera almacenando información extra, sino que estoy almacenando esa información en los campos del puntero cabecera. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ok? ¿Se comprende la idea? Sí, profe. Ok. Bien, entonces, fíjense que
algunas cosas, ¿sí? Algunas cosas nada más van a cambiar con respecto a cómo hacíamos el trabajo con las listas simplemente enlazadas, ¿ya? Primero, vamos a ver cómo creamos una lista vacía, ¿ya? Y voy a ir haciendo aquí como la maqueta de la operación y luego pasamos al código y vemos cómo se hace, ¿ya? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero crear una lista vacía, ¿sí? Si yo creo una lista vacía, eso significa que yo tengo un nodo cabecera, ¿ok? Esa es la cabecera, ¿sí? Y si la lista está vacía, significa que el puntero siguiente, voy a graficarlo así, ¿ya? El puntero siguiente y el puntero previo, ¿sí? No apuntan a nada, ¿cierto? O sea, el puntero siguiente no tiene a quién apuntar porque está vacío, y el puntero prev también no tiene a quién apuntar porque está vacío, ¿de acuerdo? Entonces, como yo no estoy almacenando esa referencia a decir que no hay nada, no lo estoy almacenando como none, sino que era el mismo nodo cabecera el que se encargaba de administrar todo. Fíjense que la solución para crear una lista vacía, en lugar de tener esto, voy a hacerlo aquí así, ¿ok? En lugar de tener eso, yo lo que voy a hacer es esto, ¿no? El puntero siguiente, en realidad va a ser el mismo nodo cabecera, ¿sí? Y el puntero prev va a ser el mismo nodo cabecera. De esa forma estoy creando una lista vacía. Una lista vacía va a ser aquella en la que el nodo cabecera se está apuntando a sí mismo como siguiente y a sí mismo como previo. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo hacemos eso en el código. En el código estamos haciendo esto, miren. Cuando yo creo una lista vacía, el nodo inicial es un nodo que tiene non de previo, non de siguiente y 0 como valor. ¿Ok? Sin embargo, luego estoy asignando, ¿sí? Luego estoy asignando el previo de la cabecera es la misma cabecera. El siguiente de la cabecera es la misma cabecera, ¿sí? Entonces, fíjense cómo estoy creando estos enlaces, ¿sí? Estos enlaces los estoy creando así, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Ok, entonces vamos a ver ahora cómo insertamos un nodo, ¿sí? Cómo insertamos un nodo después de un nodo determinado, ¿sí? Que es esta función que está acá. ¿Ok? Entonces, fíjense, yo voy a, eh, yo voy a, yo voy a crear algo así, por ejemplo. ¿Ya? Voy a crear una lista, ¿sí? Voy a crear una lista que está así, ¿de acuerdo? Sabemos que el último elemento apunta a cabecera siempre, el primer elemento apunta también a cabecera en su previo, ¿ok? Y tenemos algo así, ¿sí? Y supónganse que yo tengo el nodo P aquí, ¿sí? Yo tengo el nodo P ahí, ¿sí? Entonces yo quiero insertar un elemento, ¿sí? Quiero insertar un elemento, voy a colocar aquí un nodo nuevo, ¿sí? Este nodo X, yo quiero insertarlo después del nodo P, ¿de acuerdo? O sea, este tiene que ir después, aquí, después del nodo P, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, Entonces, profe. ¿qué tendríamos que hacer para insertar ese nodo después del nodo P? ¿Sí? ¿Se les ocurre qué tenemos que hacer para insertar este nodo que está aquí después del nodo P? Pregunta, ¿quién tendría que ser el siguiente del nodo nuevo? ¿Quién tendría que ser el siguiente de este nodo nuevo? El nodo siguiente ¿El nodo siguiente de quién? de X. De P, de P. De P, ¿cierto? Entonces, este tiene que apuntar al nodo siguiente de P. ¿Y quién debe ser el previo del nodo nuevo?
Sería P. Sería P, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente esto, miren. Voy a sacar en una variable, ¿sí? El siguiente de P, ¿sí? Y luego, simplemente lo que voy a hacer es crear un nodo, ¿sí? Crear un nodo. En realidad es como esto, ¿no? P punto siguiente va a ser igual a un nodo, tal que su puntero anterior es P, su valor es X, y su elemento siguiente es R. ¿Cierto? ¿Sí? Fíjense ustedes que estoy salvando, ¿sí? R igual a P siguiente, o sea, eso significa que R es el siguiente de P, que es este. ¿Sí? Y luego simplemente estoy creando un nuevo nodo que tiene P como previo, X de valor, R como siguiente. ¿Y a dónde asigno ese nuevo nodo? Ese nuevo nodo lo asigno a P punto siguiente porque obviamente P punto siguiente tiene que ser ese nuevo nodo. ¿De acuerdo? Fíjense que esos son los pasos que tenemos aquí. ¿Sí? R es igual a P siguiente. ¿Sí? Estamos salvando el elemento de P siguiente. Y luego P siguiente es igual a... y faltó esto, ¿no? Faltó esto también, sí, sí. No es solamente P siguiente aquí, sino también R previo, ¿no? R previo es igual a P siguiente, ¿sí? Ok, este nodo, el R anterior, o sea, el anterior a R tiene que ser este nuevo nodo, el siguiente de P tiene que ser este nuevo nodo, por eso hacemos R.pref igual a P.siguiente igual a nodo PXR. Ok, y eso está aquí. ¿De acuerdo? Ok, fíjense ustedes, y lo van a ver con más calma seguramente cuando ya eh, lo puedan repasar esto después. Fíjense que el nodo cabecera permite que nosotros aquí no tengamos que tener en cuenta si el nodo es el primero, el último, o cualquier otra posición. O sea, siempre va a funcionar este algoritmo, ¿sí? Siempre va a funcionar con cualquiera de los nodos que yo tenga en mi lista. Sea el primero, sea el último, sea el que está en medio, sea cualquiera. ¿De acuerdo? Ok. Bien, vamos a ver ahora y vamos a pensar en cómo eliminamos un elemento de una lista. ¿Sí? Yo tengo una lista. Mi lista está así. Tengo enlaces hacia atrás. Y tengo un nodo P. Vamos a ver, ¿es con nodo P? Sí, tengo un nodo P, que es este, por ejemplo, y lo quiero eliminar. ¿De acuerdo? Quiero eliminar ese nodo. Pregunta, ¿qué tendría que hacer yo para eliminar ese nodo P? ¿Perdón? Profe, creo que no cambió la pizarra. Ya, ahí estamos. ¿Sí? Tengo una lista y tengo un nodo P. Pregunta, ¿cómo lo elimino? Habría que colocar la referencia entre P previo hasta P siguiente, digamos, Ok, para conectar ambos. ok, ok. Fíjense, en realidad para eliminar este nodo, yo tendría que este enlace pasarlo para acá y este enlace pasarlo para acá. ¿Cierto? Con eso elimino P. O sea, si yo remuevo cualquier referencia a P, lo eliminé. ¿Sí? Entonces, fíjense que bastaría, ¿sí? Bastaría con que nosotros hagamos algo como esto, miren. ¿A qué valor debería yo asignar? ¿A qué valor debería asignar P punto siguiente? Ojo, este es P, ¿sí? Este es P. Siguiente es este nodo. Y punto previo es su enlace hacia atrás. ¿Sí? El enlace hacia atrás de este siguiente previo debería ser P punto previo, ¿cierto? ¿Sí? Haciendo esto, estoy ejecutando este enlace. ¿Sí?
Fíjense, P siguiente previo igual a P previo, ¿sí? Entonces lo estoy mandando hacia acá. Y lo mismo para el otro caso, ¿no? Para el otro caso sería P punto previo punto siguiente. Fíjense, P punto previo es este nodo, punto siguiente es este enlace, eso debería ser P punto siguiente. Y nada más. ¿De acuerdo? Y nada más. Fíjense, eso es lo que estamos haciendo aquí. Claramente, cuando yo elimino un nodo, bueno, lo primero es que me voy a asegurar que no sea la cabecera, porque la cabecera no se puede eliminar. Pero después lo que hago es simplemente, miren, y bueno, de hecho acá en el código hacemos ambas actualizaciones al mismo tiempo. P.pref.siguiente igual a P.siguiente. Fíjense que eso fue lo que hicimos aquí. P.pref.siguiente igual a P.siguiente. Y P.siguiente.pref igual a P.pref. P.siguiente.pref igual a P.pref. ¿Ok? Y con eso se habrá eliminado el nodo P. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, ahora fíjense que en realidad lo único diferente por ahora eran los métodos insertar y eliminar, porque tengo que actualizar enlaces hacia adelante y hacia atrás. El método para devolver el késimo nodo es exactamente el mismo que para la lista enlazada simple, porque no cambió nada en realidad. ¿Sí? No cambió nada, sigo recorriendo desde el primer elemento hacia adelante hasta encontrar el késimo y lo devuelvo. ¿Okay? Esto es lo mismo. Y luego podemos crear dos formas de iterar la lista. Una es de forma ascendente, en donde utilizo la cabecera y voy hacia adelante, ¿sí? Y retorno un iterador. Y la otra es de forma descendente, en donde empiezo en la cabecera y voy hacia atrás. ¿Ok? Entonces, es básicamente el mismo recorrido que hemos hecho anteriormente, solo que yendo con punteros hacia adelante y yendo con punteros hacia atrás. ¿Ok? Vamos a probar esto. ¿Sí? Esto se había desconectado, por eso no funcionaba esto. Okay, en el apunte también tenemos una forma de cómo visualizar las listas enlazadas dobles. Puede ser bastante útil para que ustedes vean si sus enlaces están bien. Valentina nos pregunta, en késimo, ¿a qué se refiere while true? Ya, fíjense, ahora les explico. Ahora les explico. Quiero ver que corra este código. Ok. Miren, en késimo, ¿sí? En késimo, nosotros estamos ejecutando un bucle que tiene como condición de parada simplemente el booleano true. ¿Qué significa eso? Eso significa que este va a ser, en estricto rigor, esto es un bucle infinito. ¿Sí? O sea, es un bucle que se va a ejecutar todo el tiempo. A menos que adentro del bucle uno ponga una condición tal que cuando se cumpla esa condición, yo hago un return y por lo tanto se termina el bucle. ¿Sí? Por ejemplo, ¿en qué condiciones este bucle terminaría? Este bucle va a terminar por dos razones. La primera es que yo haya contado tantos nodos como k, que es lo que yo requiero, y si yo ya conté tantos nodos como k como yo requiero, retorno el nodo actual. Y ahí se acabó el bucle. ¿Sí? En caso de que no, ¿sí? En caso de que no, hay otra forma en la cual el bucle terminaría. Y es que, pese a que yo comencé a contar, llegué de nuevo a la cabecera y no terminé de contar. ¿Qué significa eso? Significa que estoy tratando de devolver un késimo nodo, pero no existen k elementos. Hay menos que eso. Entonces, la segunda forma de detener el bucle es cuando yo llegué de nuevo a la cabecera, ¿sí? Y por lo tanto retorno none. ¿Sí? Fíjense que en cualquiera de los dos casos, esta función késimo termina. O sea, termina ya sea porque encontré el késimo elemento o termina porque no encontré el késimo elemento. Por lo tanto, simplemente este while que está aquí va a terminar de todas formas, sea por la primera condición o sea por la segunda condición. ¿De acuerdo?
¿Ok? Ok, entonces fíjense, vamos a, vamos a crear una lista doble enlace. Insertamos los elementos, ¿sí? Insertamos los elementos en orden, en las posiciones 0, 1, 2, 3. Ahí están los elementos. Estamos imprimiendo los elementos en orden ascendente, imprimiendo los elementos en orden descendente y luego estamos dibujando la lista. ¿Sí? Y luego estamos dibujando la lista. Ahí pueden ver. ¿Ok? Entonces tenemos los elementos 42, 65, 13, 4, 4. ¿Ok? Y L punto dibujado. También podemos eliminar, por ejemplo, el elemento en la posición 3. ¿Sí? El elemento en la posición 3. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? igual como que más atrás en eliminar me confundí un poco con las referencias porque en eliminar Ujú. aquí estaría apuntando P punto previo a punto siguiente. P punto previo punto siguiente. Ya, miren. Si yo tengo aquí, ¿no? Aquí tengo el nodo P. ¿De acuerdo? Este es el nodo P. ¿Sí? Sí, Entonces, primero, lo primero que tenemos que hacer para entender esto es lo siguiente. Si ese es el nodo P, entonces, ¿quién es P.prev? el elemento de atrás. El elemento de atrás. Ok, entonces este es el elemento P.prev. ¿Sí? Ese es el elemento P.prev. ¿De acuerdo? Ahora, Claro. este elemento tiene un puntero siguiente. Y su puntero siguiente, lo voy a graficar aquí la flechita, miren, su puntero siguiente originalmente está aquí, ¿cierto? ¿Sí? Lo estoy pintando en Claro. azul. ¿Sí? Entonces, P.prev siguiente es esa flecha azul. ¿De acuerdo? Esa flecha azul, yo ahora quiero que no esté en donde está originalmente, sino que quiero que esa flecha azul apunte ¿a quién? Al nodo que está adelante. ¿Quién es el nodo de adelante? El nodo de adelante es P El P siguiente. punto siguiente. Entonces fíjense que ahí tiene sentido. P.prev es este. La flecha, ¿sí? La flecha, lo voy a poner por acá ya. La fecha es P.prev punto siguiente. ¿De acuerdo? Quiero que la flechita ahora apunte al elemento que está delante, que es P.siguiente. Fíjense que ahí por eso está esta sentencia, ¿no? Esta de acá es eso, ¿no? ¿Sí? P.prev.siguiente igual a P.siguiente. Ya, ahora sí lo entendí, profe, gracias. ¿Ok? Lo mismo sucede con el otro, ¿no? P.siguiente es este nodo, ¿sí? Su puntero prev es esta flechita. ¿Sí? Su puntero prev es esta flechita. Entonces yo quiero que P.siguiente.prev, que es la flechita azul, ahora pase a ser P.prev. Y esa es la otra línea, ¿no? P.siguiente.prev igual a P.prev. ¿Ok? Sí, ahora sí. Ok, ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una Profe, pregunta. Sí. En la parte del método caésimo, no entiendo qué es lo que hace esa condición de if P y self cabecera. ¿Aquí? Sí. Ya. Em, ya. Fíjense que voy a graficarlo aquí abajo en esta misma pizarrita. ¿Ya? Voy a graficar una lista. Ok. Em, tengo esa lista. Tengo el nodo cabecera por aquí, que está al inicio así. Y este nodo siguiente está apuntando a la cabecera también. ¿Sí?
Así habíamos dicho que estaba esta representación de la lista, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, fíjense que en nuestra función késimo, ¿sí? Fíjense que en nuestra función késimo, nosotros estamos recorriendo la lista contando los números de elementos. Fíjense que el índice J, ¿sí? El índice J que empieza en 0, en cada iteración agrega un número más. O sea, estamos contando cuántos elementos hay en la lista. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue al késimo. ¿Sí? Hasta que llegue al késimo. ¿De acuerdo? Eh, entonces, ¿sí? Entonces, inicialmente, ¿sí? Inicialmente, mi puntero P empieza aquí, en la cabecera. ¿Sí? Mi puntero P empieza en la cabecera. Por eso dice P igual self cabecera. ¿De acuerdo? Sin embargo, dentro del bucle, lo primero que hago es P igual P punto siguiente. ¿Sí? Significa que en la primera iteración, P va a pasar a este primer elemento y ya no va a estar aquí. ¿Sí? P va a estar en el primer elemento. ¿De acuerdo? Entonces, a partir del primer elemento, yo voy a comenzar a contar los elementos de mi lista. ¿Sí? Contar significa que claramente si este no es el elemento que yo busco, entonces voy a pasar al siguiente. Si este no es el elemento que yo busco, voy a pasar al siguiente y así. Imaginemos que yo aquí en esta lista estoy buscando el k igual 7. Claramente tengo 4 elementos, no tengo 7, por lo tanto, yo voy a seguir contando. Voy a llegar aquí y en algún momento, P, estando en este nodo, en este último, va a pasar al siguiente. Y fíjense, ¿quién es el siguiente de ese nodo? El siguiente de ese nodo es cabecera. ¿Sí? Entonces, esta condición que está aquí, de decir si P is self.cabecera, está controlando que yo estoy avanzando en la lista, pero si yo regreso a la cabecera y no terminé de contar los K elementos que necesito, es porque no hay K elementos en la lista. Por lo tanto, si P es igual a self cabecera, dentro del recorrido, lo que hago es retornar none porque no se encuentra el késimo elemento en la lista. ¿Ok? Profe, ¿Sí? y si es non, ahí deja de ser true, ¿no es cierto? Eh, fíjense que cualquier sentencia return automáticamente termina toda la ejecución de esta función. ¿Sí? O sea, por eso es que, sin importar que aquí haya un bucle infinito, sea que se cumpla la condición de que encontré el késimo elemento y retorno P, o sea que no encontré el késimo elemento y regresé a la cabecera y retorno none, en cualquiera de los dos casos se acaba el bucle y se acaba la función, juntos. ¿De acuerdo? O sea que en el fondo no importa que while sea while true, como que no, es una referencia nomás para... Lo que pasa es que fíjense ustedes que no hay forma, ¿sí? No hay forma de poner una condición aquí en el while, ¿sí? No hay forma de poner una condición en el while eh, para este problema. ¿Sí? O sea, no hay una misma condición que pueda funcionar para este problema en conjunto, porque estamos haciendo adentro hasta 3 operaciones importantes. Una que es comparar el K con J, otra que es adelantar el puntero una posición adelante y otra es comparar si el puntero es cabecera. ¿Ok? Entonces, como es algo complejo la condición de parada, preferimos hacer un while true, que simplemente es como un while abierto, un while que se va a ejecutar supuestamente infinitamente, pero controlamos su parada a través de dos condiciones que son estrictamente exclusivas y que o se va a ejecutar una o se va a ejecutar otra. Fíjense que este bucle nunca va a ser infinito porque o se va a ejecutar esta condición que encontré en el elemento késimo o se va a ejecutar esta condición que no encontré en el elemento késimo. ¿Ya? Profe, ¿Sí? yo igual tengo una duda con esa función, porque Ujú, antes había preguntado por el tema de los índices, ujú. y aquí al poner p que es self.cabecera y a ese darle el j igual 0, estaría diciendo que está en el índice 0. Entonces después el primer término con información sería el índice 1.
Ya, pero fíjate que aquí, fíjate que aquí estamos haciendo un salto antes de verificar. No, pues al revés, está verificando primero el j igual k, lo está verificando antes del p punto siguiente. Y ahí es cuando estaría diciendo, si por ejemplo pidiera la posición 0, me retornaría la cabecera. Ah, ya, ok. Lo que pasa es que aquí debería ser 1, ¿no? J debería empezar en 1, ¿cierto? Probablemente. ¿O no? Es que no estoy seguro. Es que lo que pasa es que después cuando hace el eliminar en el ejemplo, ahí pone eliminar 3, eliminaría la posición Ah, ya te 4, entendí. creo. Sí, ya te entendí. Tarara, sí. Sí, tienes razón. Tienes razón. Ajá, ajá. Ya, ok. Entonces, a ver, estamos acá abajo. Ya, entonces, sí, acá tiene que ser 0. Eh, Creo que esto va primero, ¿no? Movemos el puntero. Movemos el puntero. Si j es igual a k, retornamos p. Lo que pasa es que el problema aquí sería que si es la cabecera, no debería retornar nada. O, o. Ok. La otra opción, a ver, vamos a ver cómo queda así. La otra opción es que no empecemos en la cabecera misma, ¿no? Sino que empecemos en el siguiente. Siguiente. Y que la primera condición a ejecutarse es esta. ¿Sí? Sí, ahí estaría, creo, ¿no? Sí, creo que sí. Porque, miren, empezamos en 0, empezamos en el siguiente elemento, que sería, si es que la lista no está vacía, sería el primer elemento. Verifico si es la cabecera, como no es la cabecera, si j es igual a k, retorno p, y está bien. ¿Sí? Si j no es igual a k, entonces paso al puntero siguiente. ¿De acuerdo? Y a ver, vamos a probarlo. ¿Sí? Vamos a probarlo. Sí, yo creo que debería ser ese, profe. Ya, a ver, vamos a probarlo, ¿ya? Acá estamos insertando los elementos. Insertar después de L.késimo. Ajá. Ah, ya, ya. No, está bien como estaba. ¿Saben por qué? Porque cuando estamos utilizando el nodo cabecera, la posición P, lo que pasa es que cuando, cuando la llamada es 0, cuando la llamada es con índice 0, lo que necesitamos es devolver la cabecera, porque el elemento que se va a insertar después del 0. ¿Ok? Y por eso esa función está creada así. ¿De acuerdo? Si no, no podríamos llamar, por ejemplo, a insertar después de el 0 elemento. ¿De acuerdo? Después del 0 elemento. ¿Sí? Y ahí sí se insertan. Ok.
Entonces vamos a tener que trabajar con los índices como corridos por uno. Corrido por 1 porque el índice 0 es la cabecera. ¿Sí? El índice 0 es la cabecera y de hecho es la forma como así está implementado para que para que cuando tú llames a késimo elemento 0 o después del késimo elemento 0, sea en realidad después del nodo cabecera, ¿no? Si no, no habría forma de que tú puedas referenciar al nodo cabecera como previo. Ok, bueno, Ok. gracias. Ok. Ok. Se podría solucionar, pero claramente habría que hacer un poco más complicada la función késimo, ¿no? Controlando que si cae 0, o sea, controlando que si cae 0 y la función y la lista es vacía, entonces retornas el nodo cabecera y en el caso contrario retornas cualquier otra cosa. ¿Ok? Ok. Ok. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? Ok, ya no nos alcanzó tiempo para ver los árboles binarios, pero lo vamos a ver la siguiente clase. ¿Sí? Y, y nada, eso. Nos vamos a quedar ahí, ¿ya? Porque árboles binarios necesita que prácticamente tenemos toda la siguiente clase para ver árboles binarios. Y ojalá nos alcance el tiempo y podamos seguir viendo o alcancemos a ver algo de pilas y algo de colas, ¿ya? Para no retrasarnos mucho. ¿Ok? Bien, entonces nos vamos a quedar ahí. ¿Sí? Gracias por venir a la clase. El día de hoy publicamos el ejercicio al mediodía, el ejercicio de la semana. ¿Ya? Y nada, eso, les agradezco y cuídense entonces. Nos vemos el día jueves. Nos Gracias, vemos, profe, que esté Gracias, bien. profe. Chao, profe, Chao, muchas chao. gracias. Nos vemos, profe. cuídense. Nos vemos. Chau, Chao, nos chau. vemos, cuídense. Gracias a todos, nos vemos. Chao, chao.